tenemos la siguiente pregunta. Si a alfa el ángulo entre los vectores A, 3i menos 4k, y B, i más 2j. Y tenemos 5 relaciones de seno o coseno de alfa que hay que verificar si se cumplen o no. Es de la siguiente. La definición de producto punto, esto tiene que ver con producto punto, A punto B es la magnitud de A por la magnitud de B por coseno del ángulo entre los dos. Hay que especificar que este es el ángulo mínimo entre ambos. Entonces, de aquí se puede expresar de que coseno de alfa, que es la relación que tenemos que buscar, va a ser el producto punto dividido por el producto de las magnitudes. Entonces lo que queda hacer es calcular el producto punto y el producto de las magnitudes. Primero A punto B. El A punto B va a ser 3i más 0j menos 4k. Voy a escribir el aquí. Aquí falta un más 0j tongo. Y este va a ser el B, i más 2j más 0k tongo. El producto punto AB es el producto de las componentes X más el producto de las componentes Y más el producto de las componentes Z. El producto de las componentes X sería 3 y tongo. Aquí tengo 3 y 1, entonces sería 3 por 1. Más producto de las componentes Y, 0j por 2j más 0 por 2. Más el producto de las componentes K, menos 4 por 0. Entonces aquí se facilita, esto se va a 0, esto se va a 0, y nos queda que el producto punto es 3. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? De que el coseno de alfa va a ser 3 partido el producto de las magnitudes. Entonces podemos ir viendo alternativas. En partida, como es coseno, lo más probable es que, aunque habría que ver qué sucede, porque puede ser que haya una vuelta de tuerca en la cual quizás el coseno, la expresión en coseno no nos da correcta y tendremos que hacer un cálculo de seno, pero no lo veo, hay que ver qué pasa con eso. Pero en principio sería coseno de alfa igual a 3 partido por algo. Entonces habría que calcular la magnitud del vector A, que es la componente X es 3 al cuadrado, más la componente Y, que es 0, 0 al cuadrado, más menos 4 al cuadrado, entonces nos quedaría 3 al cuadrado, 9 más 0 más 16, 9 más 16, y esto nos queda raíz de 25, que es igual a 5. La magnitud de B es raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 0 al cuadrado, 1 más 2, esto sería raíz de 1 más 4 igual a raíz de 5. Por lo tanto, el coseno del ángulo alfa sería el producto punto, que es 3, dividido en el módulo de A, que es 5, multiplicado por el módulo de B, que es raíz de 5. Y eso nos manda inmediatamente a la alternativa C. Se lanza un proyectil hacia una pared vertical de altura 15 metros, su rapidez inicial es de 0,50, aquí faltó una cosa, esto tiene que ser metros partido en segundo. ¿Cuánto es el tiempo que tarda el proyectil en llegar a la esquina de la pared? Vamos a tener lo siguiente acá. Vamos a tomar como eje de referencia, este es el eje Y, este es el eje X, este es el origen, por lo tanto podemos plantear las ecuaciones de posición. La posición en función del tiempo del proyectil va a ser posición inicial 0 y la velocidad sería de 0, voy a ir lento acá, por coseno de 30 por t
B0 es 50 metros partido por segundo, coseno de 30 es raíz de 3 partido en 2 por t, y esto sería aproximadamente 25 raíz de 3 por t. Esa sería la posición horizontal. Por otra parte, la posición vertical sería altura inicial 0, velocidad inicial sería B0 por seno de 30 por t menos un medio g t al cuadrado. Aquí voy a hacer una separación acá para que no se confundan. Esto de aquí es cuadrado. Y esto nos lleva a B0, que es 50 por seno de 30, que es un medio por t, menos un medio de 10 por t al cuadrado. Y esto nos llevaría a 25t menos 5t al cuadrado. Y se nos pide cuál es el tiempo que llega el proyectil en llegar a la esquina de la pared. O sea, nos piden en qué instante la altura del proyectil es 15. Entonces, nos piden calcular la altura en un cierto instante t. ¿Para qué instante la altura en cierto instante t es 15? Que es lo que tenemos acá. Y eso tiene que ser igual a 25t menos 5t al cuadrado. Por lo tanto, aquí nos queda una linda ecuación de segundo grado, que sería 5t al cuadrado menos 25t más 15 igual a 0. De hecho, esta ecuación la podemos dividir por 5 y nos va a quedar t al cuadrado menos 5t más 3 igual a 0. Y aquí nos vemos obligados, de que no hay manera de factorizarlo directamente, a hacer la resolución de ecuación de segundo grado, que sería 5 más menos raíz de menos 5 al cuadrado menos 4 por 1 por 3 dividido en 2. O sea, nos quedaría 5 más menos 25 menos 12, que sería 13 partido en 2. Y esto nos llevaría a dos posibles soluciones, una con el más y otra con el menos. Esta primera sería 5 más raíz de 13 partido en 2, que sería aproximadamente 4,33 segundos. Esta sería de acá 5 menos raíz de 13 partido en 2, y eso daría aproximadamente 0,70. A ver. Aquí tengo dos instantes de tiempo. Me da 0,7 y 4,33. El T2 corresponde efectivamente a la vez que llega por primera vez. Nos dan dos valores positivos. Aquí nos van a dar dos valores positivos, por lo tanto, dos valores matemáticamente que tendrían que ser válidos, y eso coincide con esta situación. Coincide con el hecho de que vamos a tener dos instantes de tiempo, que son este y este, que en estos dos puntos, este proyectil va a llegar a los 15 metros. Este de aquí sería los 0,7 segundos. Este sería el T2, el primero. Y este segundo sería el T1, que sería el 4,33. Y este segundo sería el T1, el 4,33, que está después. Y en el enunciado se nos pregunta cuánto es el tiempo que tarda el proyectil en llegar a la esquina de la pared. Y la esquina de la pared llega acá. Y por lo tanto, el tiempo que nos interesa es el T1, que es 4,33. Y el valor más cercano aquí es el B, que es 4,30. Por lo tanto, el B sería el correcto. Dice, cuando se desea calcular el valor de la altura máxima que alcanza un proyectil, ¿cuál de las variables va a ser en ese instante? Se deriva de lo que es la altura máxima para el lanzamiento vertical.
Vamos a recordar la ecuación de velocidad para esta. Entonces, la ecuación de la velocidad para la componente X va a ser V0 por coseno del ángulo de lanzamiento. Y la componente Y es V0 por seno del ángulo de lanzamiento menos la aceleración de gravedad por el tiempo. Y además voy a necesitar la altura en función del tiempo, en este caso, que sería la altura inicial. Estas son las expresiones generales, más V0 por seno de alfa por T menos 1/2 GT al cuadrado. Estas son las ecuaciones que son claves para analizar este tema. No sé si se acuerdan del lanzamiento vertical hacia arriba. ¿En qué instante se alcanza la altura máxima? ¿En qué instante se detiene el aire? Para el lanzamiento vertical directamente hacia arriba, cuando se detiene la bola cuando la velocidad es cero, y a partir de eso uno podía plantear las ecuaciones primero del instante en que sucede eso a partir del lanzamiento, y segundo, de la altura que alcanza. Entonces, esta es una situación similar. Y aquí, viendo efectivamente el problema, la altura máxima, resulta evidente acá que es la respuesta A, que es la velocidad vertical. La aceleración en este caso siempre es constante magnitud G hacia abajo, por lo tanto no puede ser. El tiempo no vale cero, o sea, el tiempo vale cero en el instante inicial, por lo tanto esta no sirve. El desplazamiento horizontal se hace cero cuando estamos en la posición inicial cero, tampoco tiene sentido. Y la velocidad horizontal va a ser V0 por el coseno del ángulo, es una constante también. Por lo tanto, tampoco tiene sentido. Entonces, la velocidad vertical va a ser la correcta en este caso, que es la alternativa A. Ahora, ¿cómo se deduce esto? Se define lo que se llama el tiempo máximo, tal de que la componente I de la velocidad en ese instante se hace cero, lo que se suele conocer como tiempo máximo. Eso se da cuando tenemos que la componente I de la velocidad es cero, o sea, tenemos V0 seno de alfa menos G por el tiempo máximo. Y hay que despejar el tiempo máximo de acá. Por lo tanto, el tiempo máximo sería V0 seno de alfa partido en G. Este sería el tiempo que se demoraría desde el inicio del lanzamiento, desde que se lanza hasta que alcanza la altura máxima. ¿Y qué sería la altura máxima en este caso? Sería la altura en ese instante Tmax que recién calculamos. O sea, sería la altura inicial más V0 seno de alfa por tiempo máximo menos 1/2 G por el tiempo máximo al cuadrado. Entonces esto nos quedaría I0 por más V0 seno de alfa por la altura, por el tiempo máximo, que es V0 seno de alfa partido en G menos 1/2 G por el tiempo máximo al cuadrado, que sería V0 al cuadrado seno al cuadrado de alfa partido en G al cuadrado. O sea, todo eso le va al cuadrado. Esta G se va con esta. Entonces nos va a quedar I0 más, aquí tengo V0 al cuadrado seno al cuadrado de alfa partido en G menos esto de acá, que sería V0 al cuadrado seno cuadrado de alfa partido en 2G.
La altura máxima sería la altura inicial más la resta entre estos dos, B0 al cuadrado, seno al cuadrado de alfa partido en G, menos B0 al cuadrado de alfa, seno al cuadrado de alfa partido en 2G, nos va a quedar B0 al cuadrado, seno al cuadrado de alfa, partido en 2G. Medio jodido escribir con la talla. Y este sería el resultado final. Una pelota es lanzada desde la azotea de un edificio y su movimiento es una trayectoria curva como se observa en la figura. ¿En qué punto su trayectoria de la aceleración tangencial es 0? La pregunta es medio tramposa porque aquí no tengo claro si esto de la aceleración tangencial es intencional o es un error. Entonces vamos a suponer dos situaciones. Una, en que efectivamente sea la aceleración tangencial, y la otra suponiendo que fuera la aceleración a secas. Porque si decimos la aceleración a secas es fácil, pero pero si es aceleración tangencial, la cosa se complica un poco y es un poquito más conceptual. Lo que vamos a tener es que la aceleración siempre va a apuntar hacia abajo, es la aceleración de gravedad. G. Entonces, en cualquiera de los puntos, en todos los puntos, la aceleración va a apuntar siempre hacia la misma dirección. G. Entonces, si la pregunta fuera aceleración pura sin contar tangencial, tenemos que la aceleración va a ser constante en todos los puntos. Por lo tanto, en este caso, en ningún punto la aceleración va a ser 0 y la aceleración va a ser constante. Por lo tanto, si consideramos la aceleración, va a ser la alternativa D. Ahora, si el tema es aceleración tangencial, aquí se nos puede dificultar un poco la cosa. Porque aquí la aceleración siempre apunta hacia abajo y esta aceleración en general va a tener dos componentes. Si lo analizamos vectorialmente, que sería una componente que es perpendicular al desplazamiento y otra tangencial al desplazamiento. Voy a dibujar en azul la componente tangencial. La componente tangencial significa que tendríamos que armarnos un sistema de referencia. En este punto tendríamos que armarnos un sistema de referencia así, donde tendríamos que sacar componente tangencial y componente perpendicular. Entonces, en este caso, esta sería la componente tangencial de la aceleración. Voy a armar los sistemas de referencias en todos los casos, paralelo al desplazamiento en el punto y otro perpendicular. Y aquí también lo mismo. Esto ya sería complicación, ya sería palabras mayores. O sea, yo sospecho que lo que apuntaba era solamente a la aceleración sin tangencial. Y en ese caso la respuesta sería la D. Entonces, aquí este no tiene componente tangencial la B. En este caso, esta sería la componente tangencial. En este caso, esta sería la componente tangencial de la aceleración. Y la perpendicular la voy a dibujar en morado, que sería esta. Que sería en este caso, claro, aquí tengo un pequeño condoro. Ahí tenemos todas las tangenciales. Ahora vienen las perpendiculares, que serían las moradas, que es donde tenemos. Esta sería la perpendicular. Esta sería la perpendicular. Esta es la perpendicular. Y esta es la perpendicular. Entonces, si analizamos de acuerdo a ese criterio, el único punto donde no habría componente tangencial sería el B. Por lo tanto, si consideramos el tema de la aceleración tangencial, la alternativa correcta tendría que ser la C, esta que está acá, el punto B. Pero repito, es un poco rebuscado. Yo intuyo probablemente de que se refería a esta situación de acá, donde claramente como la aceleración es constante en todos lados, no hay ningún punto en que la aceleración sea 0. Si se refiere a aceleración tangencial, habría que hacer una cosa de este estilo, pero que yo la encuentro un poco rebuscada. Por eso yo me quedaría con que quiso hacer esto. ¿Ya? Pero dejo las dos opciones por si acaso. No sé si quedan dudas, especialmente con la aceleración tangencial, que es un poco rebuscado. Vamos a ver para dónde apunta la componente tangencial. ¿Hacia dónde apunta la componente tangencial? Vamos a verlo en el dibujo grande. Consideremos un punto cualquiera, por ejemplo, la trayectoria, por ejemplo, acá. En este punto la componente tangencial es la recta tangente hacia el desplazamiento, que sería para allá.
Sería como si tuviéramos un vector que cruza en la trayectoria en un solo punto, en ese punto específico, y la perpendicular, el vector perpendicular hacia adentro de la curva, que sería esa. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un vector que la aceleración va para abajo, entonces vamos a tener una componente tangencial que sea la componente que sería en la dirección de la velocidad, y otra componente que es perpendicular, que es de la curva hacia adentro. Es algo un poco difícil de explicar. Yo intuyo que la pregunta iba más por el lado de la aceleración a secas. Dice, una centrifugadora de 15 centímetros de radio acelera de 0 a 700 RPM en 12 segundos. Calcule aceleración angular, su rapidez angular cuando t es 8 segundos y las vueltas que dan los 12 segundos del arranque. De partida, en la sesión pasada nosotros vimos que podemos, a partir de los RPM, podemos llegar a la rapidez angular. Revise el video, era esta expresión de que si tengo un cuerpo que gira en RPM, su rapidez angular va a ser pi por n partido en 30 radianes partido por segundo. Vamos a tener que la aceleración angular va a ser la rapidez angular final menos la rapidez angular inicial partido por el tiempo. Esta es la pregunta A. La rapidez angular inicial es 0, porque parte del reposo. Delta t son 12 segundos. Y la rapidez angular final nos dicen que tiene una rapidez de 700 RPM, entonces podemos reemplazarla acá. Que sería 700 RPM por pi partido en 30 radianes partido en segundo. O 70 pitercios. En consecuencia, esto queda fácilmente como 70 pitercios menos 0 dividido en 12 radianes segundo al cuadrado. Entonces esto sería 70 pi, 3 por 2 es 36. Radianes segundo al cuadrado. Y eso nos va a mandar aproximadamente a exactamente lo que dice acá. 6,11 radianes segundo al cuadrado. Entonces la A estaría check. La B, la rapidez angular cuando t es 8 segundos. Tenemos que la velocidad angular en función del tiempo va a ser la velocidad inicial más la aceleración angular por el tiempo. La velocidad inicial es 0 más alfa, que sería en este caso los 6,11 por t. Por lo tanto, la rapidez angular a los 8 segundos sería 6,11 radianes segundo al cuadrado por 8 segundos. Eso nos da 48,86 aproximadamente. 48,9 radianes partido en segundo. Nuevamente check ahí. Finalmente voy a hacer el C. Las vueltas que dan los 12 segundos del arranque. Podemos hacer lo siguiente, podemos verlo gráficamente esta cosa. Omega en función del tiempo. Este va a ser un gráfico lineal. Sabemos que esto es radianes partido por segundo. 70 pitercios. Entonces el delta teta, que sería el área bajo la curva, toda esta área bajo la curva, que tenemos que calcular acá, que representaría la distancia recorrida, sería 70
pi tercios el área bajo la curva, radianes partido por segundo, por 12 segundos, partido en 2. Se van los segundos, 12 con 2, 6, 6 con 3, 2. Esto sería 140 pi radianes, que eso sería aproximadamente 440 radianes. Ahí da el resultado correcto. Y el número de vueltas sería el delta teta, o sea, el recorrido angular total dividido en 2pi. Porque en una vuelta hay 2 pi radianes. Entonces, si en una vuelta hay 2 pi radianes, entonces en 140 pi radianes, ¿cuántas vueltas hay? Sería 140 pi radianes dividido en 2 pi radianes, se simplifica, y esto nos lleva finalmente a 70 vueltas, y efectivamente esto queda check también.